los incendios en los medios de comunicación, dejando de lado, por ejemplo, el tema político, porque ya no habría más elementos que avanzar, que tratar. Por el momento, en el marco de una especie de una pausa, cuestionaba la forma como se maneja la agenda noticiosa, pero además en el tema de los incendios fue bastante elocuente al reclamar y demandar, cuestionar una suerte de inacción de parte de las autoridades pertinentes. Y en el tema económico, fue muy claro, ¿no? Decía, nos han llevado un tema distractivo, ¿no? Con este tema de los conflictos dentro del interior del MAS, que se ha prácticamente agendado en todos los medios. Sin embargo, habremos dejado de lado el tema económico. Cada día vemos, dice la población, los entendidos en materia económica, los productos especialmente de importación, que han incrementado su costo considerablemente. Es por eso que este domingo hemos invitado a don Gonzalo Chávez en su calidad, además de economista, analista económico. Don Gonzalo Chávez, ¿qué decir? Hemos entrado a una espiral de un problema muy interno que debía arreglar el gobierno, o bueno, quienes son parte de la política, y hemos dejado de lado todos estos temas. Un gusto, bienvenido, le escucha todo el país a través de Panamericana. Muy buenos días, Panamericana, a ustedes dos. Muchas gracias por la llamada, un placer enorme hablar con tu audiencia. Mira, lo que yo creo que está ocurriendo es en realidad la repetición de una fórmula que la conocemos desde Roma, que se llama pan y circo. Entonces tú tienes la política cuando los problemas económicos, sociales son muy complejos y los gobiernos no tienen cómo administrar o atenuar o resolver los problemas, lo que hacen es montar teatros, ¿no es cierto? Lo que hacen es crear situaciones de teatralidad, como una marcha de 7 días, como las acusaciones que hay entre la gente del gobierno de que nos haremos pruebas de alcoholemia o de drogas, o como la situación donde se denuncia que el presidente Evo maneja una camioneta de $90,000 que pertenece a PDVSA, y así, ¿no es cierto? Es decir, hay todos los días la teatralidad de la política intenta tapar la realidad económica que es muy dura. Y no solamente la crisis económica, sino también, como tú mencionabas muy bien, y Franklin ya lo profundizó, el tema de la crisis ambiental, que es muy seria, que es muy grave, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que ocurre es que nuestros políticos pues montan estos escenarios, controlan la agenda noticiosa, vienen los comentarios, las contrapartes, y la inflación sigue elevando. Vamos a ver cuánto, en un par de días sale la inflación, pero en agosto la inflación fue de 1.31 al mes, la acumulada 4.6, ¿no es cierto?, de enero a agosto, la anualizada más de 6, la inflación de alimentos alrededor de 7%, una inflación que mucha gente cree que no la medimos bien porque se nota en el mercado incrementos más elevados de precios y productos. El crecimiento está bajo, ¿no es cierto? Ya hemos visto que en el primer semestre del 2024, crecimiento va a ser apenas de 1.31. Entonces, continúa el déficit público. Y dirán, durante todos estos días que hemos estado preocupados con la marcha, con los desencuentros entre Morales y Arce, etcétera, ha ocurrido un hecho político de la mayor trascendencia y gravedad para la perspectiva económica. Hemos dejado de exportar gas a Argentina después de más de 52 años que le vendíamos este energético que nos daba, especialmente en los últimos años, más de 1.300 millones de dólares al año, y que le daba al Tesoro General del Estado también impuestos de manera significativa. Entonces, toda esta parafernalia, todos estos humos políticos hacen que los actores económicos alguna vez estén distraídos con eso, y por supuesto, por debajo del teatro político están pues los graves problemas económicos que no se han resuelto y que no se pueden resolver en el corto plazo si es que no comenzamos a hablar de ellos y no exigimos que el gobierno tome medidas concretas para resolver el tema de la inflación, la desaceleración de la economía, el déficit público, la dificultad de los mercados del gas y así un largo etcétera, ¿no? Ahora, don Gonzalo Chávez, yendo específicamente al tema económico, ¿no? Uno va al mercado, a un supermercado, bueno, a cualquier
cualquier tipo de mercado y encuentra una serie de productos, por no decirlo todos, que han incrementado en gran medida el costo, ¿no? ¿Cómo estamos en economía? ¿Llegaremos a ese porcentaje que ha previsto por lo menos nuestro gobierno, 3.60, la inflación para el 2024, o esto será incremental? Bueno, mira, ya a agosto ya no hemos cumplido con esa meta, que era 3.60, y agosto hasta 4.61. Entonces, cuando uno va a los mercados, por ejemplo, encuentra que el precio del servicio de peluquería que he ido el sábado, ¿no es cierto?, ha subido en más de 10%, todos los productos están subiendo. Y no es un hecho solamente anecdótico, porque mucha gente, no, pues hay que medir todos los productos. Tú has visto el tomate que ha subido, pero la arveja ha bajado, o ha subido el pollo, pero resulta que la papa ha bajado y así, ¿no? El gobierno generalmente se defiende de esa manera. Pero para ver que estamos ya en un proceso de aceleración inflacionario, además de la observación de los precios, tenemos que ver que hay eventos económicos que están disparando la inflación, ¿no es cierto? Pueden haber saltos asociados a que falta un producto por temas climáticos o que ha habido una huelga, un paro que ha dejado de meter al otro producto por acá, pero esos, digamos, son los saltos en la inflación. Lo que acelera la inflación, para ponerlo de manera gráfica, lo que hace que un precio aumente y se mantenga elevado, es cuando le pones gasolina a la inflación. Entonces, tú tienes varios eventos que te muestran que la inflación se está acelerando porque le estás echando demasiado gasolina a los precios. A ver, vamos por partes como recomienda el descuartizador. Primero, la política monetaria es muy expansiva en los últimos años para financiar déficit público. El Banco Central de Bolivia le da plata al Tesoro General de la Nación para que se financie. Eso es expansión monetaria. Los precios de los productos importados están muy elevados, no porque los precios en su origen hayan subido, sino porque el dólar está a 10.50, 10.60 bolivianos por dólar. Eso ha encarecido las importaciones, esas importaciones más caras son costo financiero para los que importan, ese costo financiero se va al incremento de precios. Entonces, segundo elemento que acelera la inflación. Tercer elemento que acelera, se crea una especie de inercia, porque se ha establecido ya en el país, se ha establecido un tipo de pugna distributiva. Entonces, como la gente hay incertidumbre, huelgas, paros, no sabemos qué va a pasar, la gente comienza a defenderse vía precios. Entonces genera, está aumentando el costo, no, yo aumentaré, no me importa mucho lo que haga el otro, yo me defiendo. Ha aumentado el precio de mi insumo, yo respondo aumentando el precio de mi producto. Y así uno entra en una espiral costo-precio, que adquiere lo que se llama inercia inflacionaria. Después tú tienes, por otra parte, un elemento también de expectativas, ¿no? La inflación tiene una dimensión psicológica. Si todos los días vemos que va a haber paro, no, va a haber mañana, no, pasado, no, se suspende el bloqueo, viene la marcha, no viene la marcha, hay gasolina, no hay gasolina. Entonces, eso genera incertidumbre acerca de las decisiones de futuro. Por lo tanto, los agentes económicos se defienden con expectativas y creen que la inflación del pasado se va a repetir y que va a haber más inflación al futuro y por supuesto eso termina aumentando los precios. Entonces, eso se da en un contexto de aceleración de la inflación. Y si a eso unes que tú estás con una economía que retrocede cada vez más, crece cada vez menos, estás frente a un fenómeno que se llama estanflación, que es inflación con recesión. ¿No es cierto? Que es una enfermedad económica muy compleja de administrar porque se basa en una situación de que ya no hay empleo, no hay producción, pero al mismo tiempo los precios no bajan. Y no bajan por la inercia inflacionaria, por el conflicto distributivo, no bajan porque hay excesiva expansión monetaria. Entonces, los instrumentos tradicionales de política económica no funcionan. Y de nada sirve crear la NASA de los precios para ir a controlar con televisores, computadores, cámaras a los mercados y teletransportar al ministro Silva para que vaya a los mercados. Eso no va a funcionar, no ha funcionado en la historia de la humanidad. En el siglo XII, cuando había incremento de precios, iba el equivalente al viceministro Silva y agarraba preso a los que estaban especulando y los quemaban en aceite vivo. Lamentablemente, el control de precios terminó por falta de aceite.
con el tema económico, ¿no? Que va todavía a dar mucho que hablar. Usted ha hecho una explicación muy sencilla, la población así lo entiende. Vamos a tener días todavía muy complicados para finalizar, don Gonzalo Chávez. Sí, lo que tendemos es que es mayor incertidumbre y, a ver, por ejemplo, en el tema de dólares, los dólares no salen en las plantas ni en los discursos. Los dólares vienen de exportaciones que siguen muy bajas, aunque han mejorado un poquitito, pero en 30, 40, 50 millones de dólares. No ha aumentado las exportaciones. No hay inversión extranjera directa. No hay préstamos. Las remesas internacionales que vienen, los bolivianos que vienen afuera, tampoco son suficientes. Entonces, las bases estructurales para que tú tengas una mejor situación en términos de oferta de dólares no hay. Entonces no va a cambiar nada, ¿no es cierto? Si es que no revierte eso de manera radical y no en el corto plazo no se ve eso. Después tú ves la escasez de diésel y gasolina, sigue el problema, porque no tienes plata para importar, porque tienes cuellos de botella, porque tienes amenazas de bloqueos. Entonces la escasez de combustibles también va a continuar. La desaceleración de la economía continúa la misma. Y sobre todo la incertidumbre política que en este tiempo le serrucha el piso al desarrollo económico de manera muy grave, continúa la misma. No sabemos si va a ser candidato Evo Morales, no va a ser candidato, si va a haber bloqueo o no va a haber bloqueo, se va a investigar a profundidad el tema de la camioneta y eso va a tener una consecuencia jurídica o no la va a tener. Entonces, en esa situación, la mayoría de los que se llaman los agentes económicos, empresas, instituciones, personas, adoptan lo que en inglés se llama el waiting and see, que es esperar y mirar. Dejan de consumir, dejan de producir, dejan de invertir, simplemente porque no saben qué va a pasar más adelante. Por lo tanto, dicen, bueno, a ver, mi mejor opción ahorita es no hacer nada porque no sé lo que va a pasar. Entonces, no invierto, no consumo, no produzco. Y en esa situación, los indicadores macroeconómicos como inflación, crecimiento, déficit público, sector comercial, tipo de cambio, pues quedan en el aire y no hay sustancia. Y si hay un gobierno que no reconoce los problemas, que los niega, ¿no es cierto? Y no toma medidas integrales y solamente presenta parches, estás frente a la tormenta perfecta de que la crisis va a continuar y se va a acelerar porque de alguna manera la política está desarticulando completamente el futuro y por lo tanto no hay decisiones económicas, ¿no? Perfecto. Don Gonzalo Chávez, muchas gracias por este contacto con Panamericana. Será hasta otro momento y gracias por su explicación. Muchísimas gracias, muy buenos días y un domingo bendecido para todos. Gracias, amigos, a todos.